Noite aos do curso de Direito, professor André Weimiller, professor Gabriel Joner, professor Diogo, professora Juliane, professor Igor, que está lá também na via remota, membros da comunidade em geral, também agradeço a presença de todos, e alunos e alunas da especialização duas vezes alunos e alunas da especialização em processo civil e garantismo processual aqui da Fevale. Na noite de hoje, pessoal, hoje que é dia do advogado, né, na noite de sexta-feira, nós reservamos esse evento para a especialização aqui em processo civil e garantismo processual, com o nosso emérito professor Alvarado Veloso, que vai falar da Argentina para a gente aqui pela via remota, né? E o professor Igor Hatz, que é o coordenador da especialização em processo civil e garantismo processual, fará a mediação desse evento. Tá? É um evento que nos agrada muito, a gente vem fazendo uma organização desses eventos ao longo do semestre passado. Nós substituímos um pouco o conceito de aula magna desse semestre para essa aula de hoje, e mais uma que nós estamos contatando e contando com a presença do professor Lênin Streck aqui também. Então, substituímos um pouco aquela ideia de aula magna da graduação, numa aula que une especialização e graduação aqui da Fevale, onde a gente mostra, né, o nosso bacharelado em Direito, a nossa especialização, e também traz um nome latino-americano para falar conosco. Professor Igor, fique à vontade, agradeço pela presença, pelo apoio. Obrigado, professor. Obrigado. Então, inicialmente, muito boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu me chamo Igor Hatz, eu sou coordenador da pós-graduação em Processo Civil e Garantismo Processual da Universidade Fevale, da nossa universidade. E antes de darmos início à conferência do professor Adolfo Alvarado Vechoso, eu gostaria de registrar alguns breves agradecimentos a todos do setor da pós-graduação Lato Sensu, na pessoa da sua coordenadora Raquel, que trabalharam incansavelmente para o sucesso deste evento, aos meus colegas, professores do curso de Direito, na pessoa do nosso coordenador, professor Cássio, que contribuíram imensamente, incentivando seus alunos a participarem do nosso evento de hoje, ao pessoal da Fevale Play, pelo trabalho de excelência na transmissão do evento, e, por último, não menos importante, a todos os nossos alunos da pós-graduação, a pós-graduação que tem a sua primeira turma este semestre e que está com vagas abertas para ingresso no próximo trimestre, que iniciará em 20 de outubro, e aos nossos alunos da graduação e aos nossos ex-alunos que hoje nos acompanham. Afinal de contas, é justamente o nosso corpo discente a razão que nos motiva a trabalhar para realizar atividades como a desta noite. O dia 11 de agosto, né, como todos bem sabem, marca a criação das duas primeiras universidades de direito no Brasil, o que ocorreu no ano de 1827, e se tornou uma data duplamente comemorativa. Né? No 11 de agosto, nós comemoramos tanto o Dia do Advogado, quanto o Dia do Estudante de Direito. Então, para abrilhantar as nossas comemorações, nós temos hoje o privilégio imenso de receber, pela primeira vez em nossa universidade, o professor Adolfo Alvarado Vechoso, que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores juristas da América Latina e dono de um impressionante currículo que, resumidamente, irei apenas mencionar aqui, um currículo que contempla cerca de 10 anos de atuação como juiz de primeira instância, quase 20 anos como juiz na Câmara de Apelação Civil e Comercial de Rosário, na Argentina, um período de cerca de 30 anos dedicado à advocacia, que perdurou até 2019, data a partir da qual o professor Alvarado passou a se dedicar exclusivamente à atividade acadêmica, que é por ele exercida de modo muito intenso há muitos anos, em diversos países, destacando-se, dentre tantas atividades, a direção da Maestria de Direito Processal da Universidade de Rosário, exercida desde 1998, e a publicação de cerca de 90 obras em mais de 300 edições diferentes em vários países do continente. Então, de um modo bastante resumido,
Este é o impressionante currículo do nosso conferencista da noite de hoje, que é carinhosamente conhecido como maestro pelos seus inúmeros alunos espalhados pelos mais diferentes países. Maestro, entonces quiero decirle que es un gran honor recibirlo en nuestra universidad. Sepa que estamos encantados con su generosidad, muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación y que no hay mejor forma de celebrar el Día del Abogado que escuchando sus enseñanzas. Entonces, la palabra es toda suya, maestro. Igor, muchas gracias. Emocionado por tan importante como afectuoso, afectivo recibimiento en la FEVALE, a la cual me uno con enorme alegría por ser la primera universidad en el Brasil que está estudiando seriamente esto del proceso de las garantías constitucionales. Esta es una visión novedosa, diferente, particularmente antagónica con la idea que del proceso se formó a partir de la escuela paulista. Y esto me enorgullece ser amigo de ustedes, de Natalia, de Igor Ratz, porque son quienes ya tienen importante obra escrita, están trascendiendo en el Brasil por derecho propio, y además han comenzado este curso que va a abrir puertas insospechadas en el Brasil. Cuando Igor me contactó para ver de qué podíamos conversar, le conté que yo acababa de sacar un pequeño librito que lo pondré a disposición de todos ustedes, ya lo tiene el profesor Raatz, pero llamé el fracaso de la justicia. Fracasar significa que no nos ha ido bien. Yo creo, desde mi senectud, que América Latina vive en un permanente conflicto de su legislativo entre el proceso y la Constitución. Yo sé que en Colombia, en México, en Venezuela, en Chile, en Argentina, estamos todos a contramano de la Constitución. Y ahora, gracias a esta invitación de Igor, he descubierto que también está a contramano el Brasil. Y voy a explicarlo por qué. Cuando en 1797 se independizan las colonias americanas de Inglaterra, en la Nueva Inglaterra, quienes fueron los pilgrims, los peregrinos, quiero que sepan que al llegar a Inglaterra exiliados, echados de ella, perseguidos por el rey Jacobo de Inglaterra, se juramentaron de nunca permitir en las nuevas colonias que una sola persona ejerciera el poder. Venían de un reinado absoluto, de un poder absoluto. Yo entiendo por poder hacer lo que se quiere. Tiene poder quien hace lo que quiere. Y eso es cualquier rey en cualquier parte del mundo. El rey legisla con 3 palabras. Ley, que nos dice qué tenemos que hacer. Decreto, que nos dice cómo, cuándo y dónde tenemos que hacer lo que hay que hacer conforme con la ley. Y sentencia, palabra que utiliza el rey para juzgar el incumplimiento de la ley. Es decir, cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley. En 1797 se celebra todavía, en el mes de julio, la independencia de los Estados Unidos, gran revolución, y por ende el ejercicio pleno de la libertad con mayúscula. Eso es lo que se festeja desde entonces hasta ahora, 2 siglos, hablando de la libertad y de la independencia. Pero allí pasó algo que no pasó advertido todavía suficientemente en América Latina. Hubo una revolución mucho más importante que la de la independencia. Cuando los padres de Norteamérica se constituyeron en Estado, adoptaron el régimen republicano de gobierno. Es decir, fueron
contestes con el juramento del pacto del barco Mayflower, decidieron que el poder no lo ejerciera una sola persona, sino tres. Quien hacía la ley, el poder legislativo, quien administraba el ejercicio de la ley, el poder ejecutivo, y quienes venían con un posterius, el poder judicial, a decir qué había que hacer cuando no se había hecho lo que había que hacer conforme con la ley. Eso para mí fue la revolución más importante que tuvo ese año Estados Unidos de Norteamérica. En ese momento Europa era todo monarquía. Tanto Europa insular como Europa central, todo el Asia eran monarquías. Monarquías que se dieron, cuando llegó el momento de la Constitución, se dieron constituciones monárquicas, cuales son todas las constituciones de hoy en Europa, a pesar de que muchos de los países se han constituido en república, porque todavía sigue siendo mala palabra hablar de república en Europa. En España, por ejemplo, hablar de república es hablar de centenares de miles de muertos, por una grieta que todavía sigue en boga. En este momento, en este año, se están retirando muertos del monumento más importante de la guerra civil, que es el Valle de los Caídos. No nos hemos acostumbrado a la idea de república. En América Latina somos todos los países república, desde México hasta la Tierra del Fuego. Brasil desde 1800 y monedas. Desde principios de 1800 somos todos república. Hemos adoptado el régimen republicano de gobierno en forma expresa. Por ejemplo, la Constitución argentina dice que la nación argentina, que es el nombre del país, adopta para su gobierno el régimen republicano de gobierno, el régimen federal de gobierno. Brasil ha sido un país gloriosamente imperial. El país se hace a partir del imperio. Pero a mediados del siglo pasado, cuando se adopta el pueblo un régimen de gobierno saliendo del imperialismo, se adopta otra vez el sistema de república, no ya como sistema, sino que está en el propio nombre del país, la República Federativa del país. Y en una república, insisto, hay separación de poderes e intercontrol de los poderes. Eso hace a la esencia de la república. Por ejemplo, si al poder ejecutivo no le cae bien, no le gusta la ley del poder legislativo, la veta y la inaplica. Si al poder judicial no le gusta la ley del legislativo, la declara inconstitucional y con ciertos efectos, según cada país, la inaplica. Y si al poder legislativo no le gustan los otros dos, los enjuicia y los echa. Es decir, ven ustedes que en todo concepto republicano hay tres personas que ejercen el poder y que entre ellas se intercontrolan. De modo tal que estamos cumpliendo cabalmente aquel pacto del Mayflower de finales del siglo XVIII. En estas constituciones, en las nuestras, en la del Brasil, se ha adoptado un grupo de palabras, en castellano se llama sintagma, un sintagma que establece que adoptamos la idea del debido proceso. ¿Qué es eso del debido proceso? En rigor de verdad, hablamos todos del debido proceso en todos nuestros países. Y sin embargo, yo afirmo que nadie sabe lo que es. Primero, nadie sabe qué es la palabra proceso. Cuando se estudia la naturaleza jurídica del proceso en el grado universitario, si ustedes tienen presente eso cuando estudiaban la materia procesual, recordarán que el profesor les dijo que el proceso era un contrato, o un cuasicontrato, o una relación, o una situación, o una institución, o un complejo de relaciones. Le dijo 18 definiciones de lo que era el proceso. Y aceptarán ustedes
que si hay 18 definiciones de lo que es el proceso, nadie sabe de qué estamos hablando. Hay que explicar siempre a partir de dónde salgo yo para llegar a tal resultado. Para colmo, tampoco sabemos qué es la palabra debido, que ambas están colocadas textualmente en la Constitución brasileña. ¿Y por qué no sabemos qué es la palabra debido? La palabra debido es la traducción castellano-portuguesa de la palabra due en inglés. Y esa palabra viene de una frase que en el año de 1215 el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, un rey normando, un rey francés, pone en un pacto de convivencia que tiene con el pueblo vencido, que eran los pueblos sajones. Me detengo en esto. 1200, de 1184 hasta en adelante, reina en Inglaterra una casa francesa. El rey, de nombre Ricardo Corazón de León, se dedica a hacer cruzadas buscando el Santo Sepulcro y deja en el trono a su hermano menor, al rey Juan Plantagenet, que en ese momento no tenía herencia, eran los segundones. Y como no tenía herencia, no tenía tierra, y por eso pasa a la historia con el nombre de Juan Sin Tierra. Y como todo quien no tiene tierra quiere tenerla, lo que hizo fue ponerle groseros impuestos al pueblo vencido, al pueblo sajón. Eso va a hacer nacer la leyenda de Robin Hood, un sajón que le quita a los normandos lo que ellos le han quitado vía impuestos a los sajones. Dice la historia que hartos los sajones, los varones sajones, los dueños de la tierra, los dueños de las armas, los que ponen la gente que pelea, se hartaron del rey Juan, lo rodearon y cuenta la historia que eligieron una frase que más o menos dice así: Majestad, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. Y le habrán dicho: o bajáis vuestros apetitos impositivos, o os bajamos a vos de un ondazo, porque el rey tuvo miedo y les otorga una carta de convivencia, que es la Carta Magna de 1215. Acá se juridiza la idea de debido proceso que manejamos en el derecho constitucional todos nosotros. ¿Qué es lo que les dice? Yo soy el rey, seguiré haciendo la ley, facultad mía. Soy el que administra la ejecución de la ley, soy el poder ejecutivo, seguiré haciéndolo, pero a partir de hoy no juzgaré nunca más el incumplimiento de la ley. Renuncio a hacerlo, abdico de ejercer la tarea sentenciadora. Y en lugar de mi actuación, van a ser las 25 de ustedes. Genera esto la idea del juicio por jurado, de 25 pares, no pueblo, pares, herreros con herreros, caballeros con caballeros, poetas con poetas, pares, de modo tal que el enjuiciamiento para que alguien pueda perder la vida, la libertad de los bienes, van a ser los 25 pares. ¿Qué es el gran reaseguro que tienen para esto los varones sajones? ¿Por qué? Porque para que 25 personas se pongan de acuerdo, es todo un milagro. Hay una película norteamericana que se llama 12 hombres en pugna, 12 Angry Men, que se desarrolla en una sala donde están juzgando 12 personas, el jurado americano, un asesinato. 11 están de acuerdo en que es culpable y uno que no lo sabe. Recomiendo ver esa película, Igor, hay que pasársela a los chicos, porque es de hondo dramatismo, y muestra cómo la cosa funciona bien con la deliberación de pares. Pero yo quiero recuperar acá lo que hizo el rey Juan.
él renuncia a ejercer el poder de sentenciar. Con lo cual, lo que hace es, atención, limitarse a sí mismo. La idea de proceso funciona desde el comienzo como un límite al poder del que más poder tiene. Nosotros creemos, en la antigüedad, quien ejercía el poder era el rey. Hoy lo tenemos distribuido. La gente cree que el poder importante lo tiene el presidente de la República, o el gobernador del estado, o el jefe de policía. Y sin embargo no es así. Si cualquiera de ellos, presidente, gobernador o jefe, quiere meterse en mi casa, debe pedirle permiso previo a un juez. Léase expedición de orden de allanamiento. Y si no lo hace, eso tendrá consecuencias disvaliosas para la autoridad que excede su poder. Por tanto, la autoridad política precisa de un permiso previo del juez. ¿De qué juez? ¿Del presidente de la Corte? No. ¿Del tribunal de apelación? No. Del juez de primera instancia. Ese señor es quien tiene todo el poder en la mano. El dueño del poder en Brasil, al igual que en la Argentina, es el juez de primera instancia. Ese señor, además de meterse en mi casa cuando quiere, diciéndome verbalmente, estoy allanándote tu casa, puede quitarme la vida si la ley se lo permite. Puede quitarme la libertad, lo hace todos los días. Puede quitarme mis bienes, arrebatarlos y venderlos para pagar a mi acreedor. Puede quitarme mi hija, puede echarme de mi casa, puede declarar mi falencia, mi quiebra. Puede ponerme un límite a lo que yo estoy haciendo. Es decir, puede meterse en mi vida y hacer conmigo lo que quiera. La pregunta es, a ese señor que tiene todo ese poder, ¿hay que darle más poder o limitárselo? Si yo sigo estudiando la figura del juez en América Latina, veré que hay muchas cosas que hace de más. Por ejemplo, en mi país, el homicidio simple se pune con una pena de 8 a 25 años de prisión. El juez, en la soledad de su sentencia, se pone a pensar frente a un autor comprobado de un delito comprobado. ¿Qué pena le pongo? ¿Le pongo 8 años o 10? ¿12? ¿15? ¿17? ¿20? ¿25? Se lo pregunta y se responde a sí mismo. Le voy a poner 14 años de prisión. Y ahora los invito a ver la sentencia que quieran, de la instancia que quieran y del país que quieran. ¿Cómo justifica eso? Va a decir siempre palabras que todo dicen y que nada dicen, atendiendo en las particulares circunstancias del caso, en orden al delito cometido y al grado de... Palabras que nada dicen, porque con esas palabras justifican 8 o 25 años de prisión. Y entre un extremo y el otro hay nada más que 17 años de diferencia. Igual lo hace un juez cuando condena el pago de daño moral, que no está vinculado a un daño material previo comprobable. Le pongo 5.000 cruceros, 10.000, 20.000, 50.000, 500.000. Y otra vez, esto va a solucionarlo con atendiendo las particulares circunstancias del caso en orden a una justa solución del litigio, teniendo en cuenta la equidad de las soluciones, diciendo todo y no diciendo nada. Porque con las mismas palabras dan 5.000 o 4.800 o 5.325. Es decir, otra vez, este señor que todo lo puede, insisto, me quita la vida, mi libertad, mi casa, mi mujer, mi hija, me divorcia,
y me saca de mi caso, me pone preso con palabras huecas de todo contenido. ¿Le doy más poder o menos del que tiene? ¿O se lo limito? A mí me parece, a esta altura de la vida, que el uso del poder tiende al abuso. Esa es la historia de los Luises de Francia. Esa es la historia de la humanidad en el continente que se les ocurra mirar. Y si eso es así, habrá que limitarle el poder, ¿no? ¿Lo limita el Código Procesal? No, no lo limita. Yo creo que, y me gusta decir, que la asignatura más política de toda la carrera de abogacía es el derecho procesal. No me dice, es el derecho político. No, señor. El derecho político lo que hace es enseñar el contenido o la historia de las ideas políticas o de los partidos políticos. Me dicen, ¿es el derecho constitucional? No, señor. El derecho constitucional lo que hace es establecer cómo se ejerce el poder, quién hace qué cosa, pero no limita el poder. La que limita es el proceso, porque nació siendo un límite al poder y debe ser regulado legalmente como un límite al poder. ¿Eso es así en el Brasil? No. Por eso creo que al igual que en la Argentina hemos fracasado, por la incompatibilidad notable que existe entre la ley procesal y la Constitución Nacional. Si la idea de debido proceso es una idea limitativa del poder, no puede ser que la ley procesal, que es ley de rango inferior a la Constitución, otorgue más poder del poder que naturalmente tiene. Y eso lo hace a partir de las enseñanzas, particularmente de la Escuela Paulista. Los autores brasileños actuales glosan un código que es notablemente inquisitorial. Es decir, la palabra inquisición significa investigación. El método procesal vigente en el Brasil es un método de investigación, donde en el proceso la persona importante es el juzgador y las partes que litigan son nadie. Yo me gusta decir la 50ª persona después de nadie. Ese es el importante, el que está arriba, el que investiga, el que pregunta, el que pide la colaboración de las partes para obtener una sentencia justa. A mí me parece que la Constitución está mirando otra cosa. La idea de debido proceso no entraña un proceso inquisitorial de investigación, sino un método acusatorio de discusión, de deliberación, de pelea. El proceso es lucha. No es Alvarado y Raach tomados de la mano, cantando el arroz con leche, jugando por el parque, buscando la verdad. No, es Alvarado versus Alvarado contra. Alvarado quiere cobrar y otro no quiere pagar. Es decir, si es lucha, yo no puedo pedir que los luchadores colaboren el uno con el otro. Hoy me entretuve viendo lo que ustedes entienden por proceso colaborativo. Yo lo menos que puedo decir que eso es una estupidez de un calibre inigualable. Cuando el autor pide que quien debe ayude al acreedor a cobrarle, ¿no es más fácil que le pague? Y acabamos la discusión, paga, no ayudarlo a que le gane el pleito para que le pague. Esto nos pasa todos los días, porque no hemos entendido que el proceso es método de discusión, no de investigación. Y en el método de discusión, el juez, que es el hombre más importante hablando de poder en el plexo jurídico nacional, se coloca al servicio de las partes. Este señor, que es todo, se coloca al servicio de quien demanda y de quien responde. Para que alguien gane según ciertas reglas prefijadas por la ley, no lo que al juez se le ocurre hacer en el momento,
como son las cosas que están pasando en el Brasil. En mi país, yo creo que la justicia ha fracasado. Y por esta incompatibilidad manifiesta, me parece que el Código Procesal brasileño es inconstitucional desde aquí hasta la China. Como es inconstitucional mi Código Procesal Civil. En lo penal, yo tengo un Código Procesal de tipo acusatorio, donde el juez no puede preguntar, mira, escucha y se calla la boca. En mi ciudad, si hay el juez pregunta algo y eso sirve como argumento de condena, la sentencia es nula, de nulidad absoluta, con imposición de costas al juez que consumó esa sentencia por haber roto su imparcialidad. Esto se respeta a rajatabla en mi país. Lo acusatorio es acusatorio en serio. El juez que pregunta se corta la mano antes de hacerlo, porque sabe que si él pregunta y la respuesta luego sirve para convencer un argumento de condena, eso será anulado con costas a él, tendrá que pagar las costas del pleito. Paradojalmente, en lo civil tenemos un juez investigador total, que no solo pregunta, sino que se mete donde quiere. Lo que da esta rara paradoja. Si yo tengo en lo penal el secuestro de un niño, seguido de violación, seguida de muerte, el juez no puede preguntar nada en el proceso que lo está investigando para saber si es culpable o no. En cambio, el juez de lo civil, que está viendo si se pagó una docena de huevos que se compraron en el mercado, se mete en mi casa, me hace peritaje, me estudia la heladera, me hace confesiones, cosas de lo... Es exactamente al revés. Esto no se comprende en el Brasil. Afortunadamente, desde hace pocos años, y gracias, creo yo, inicialmente a Glauco Gumerato Ramos, que está en Jundiaí, en São Paulo, particularmente gracias a Eduardo Costa, da Fonseca Costa, que ha sido presidente de la ABD-Pro, y gracias a la gente como Igor y Natalia Ratz, esto se está dando vuelta. Se han dado cuenta de que esto funciona así. Han advertido que el Código Procesal, tan aplaudido por los inquisitivistas de la Escuela Paulista, riñe con la Constitución. No es lo que se pensó en su momento que tenía que ser. Y entonces están manejando nuevas ideas, nuevos vientos corren en el Brasil. Se ha descubierto que el proceso es garantía. Y ahora les explico por qué comienzo a terminar. Los constituyentes en general, cuando norman, legislan con 3 palabras: declaraciones, derechos y garantías. Son declaraciones las normas constitucionales que no imponen conductas, sino que se limitan a establecer marcos de actuación. Brasil es una república, Brasil es una federación. Esas declaraciones, que son marcos de actuación, luego pasa a la ley común, se adquiere la capacidad a tal edad. La jurisdicción marítima son 200 millas marinas contadas desde tal parte. Advierta que no se imponen conductas, se establecen marcos. Allí se reconoce el derecho a lo que ustedes quieran, a la libertad, a la intimidad, a lo que quieran. Pero para que el hombre de a pie común, como soy yo y muchos de ustedes, pueda defender en forma irrestricta cada uno de los derechos que la Constitución me consagra en el marco de sus declaraciones, el constituyente me otorga garantías. Son garantías los medios que prevé el legislador para que el hombre de a pie defienda la vigencia irrestricta de sus derechos constitucionales. ¿Cuáles son esas garantías? En mi país, ustedes verán cuáles son en el Brasil, son 5.
Una, el acceso a la justicia, que se hace mediante proceso. Dos, el control de constitucionalidad, que se hace con proceso. El amparo, proceso. El habeas corpus, proceso. El habeas data, proceso. Si ustedes me permiten, les diré que las, en plural, las garantías son solamente una, el proceso. Por tanto, es la garantía que desde 1215 se pone como un límite al poder. Por tanto, debo entender lo que es un límite contra el juez, que es la persona que puede violar mi derecho de defensa. En un pleito, yo cuido mis intereses, no voy a violarme yo mismo. Me cuido del contrario, que es quien puede, me está atacando, es una lucha. Por tanto, ¿quién puede violar mi derecho? ¿Quién puede desconocer mi derecho? El juzgador, que está dirigiendo el debate. Y cuando el juez lo hace, rompe el sintagma de igualdad de las partes. En el proceso somos todos desiguales, absolutamente desiguales, pero nos igualamos jurídicamente para poder debatir con igualdad de armas, como dicen los españoles. Por tanto, el juez es el garantizador de la vigencia de los derechos. No puede él vulnerarlos. ¿Y cómo los vulnera? Y con eso termino. Simplemente haciendo pruebas de oficio. Cuando el juez ordena una prueba de oficio, vía medida para mejor lo que les parezca, resolver, proveer, lo que fuere, lo hace siempre para condenar. Hay un chileno, Hugo Botos, el autor de este descubrimiento, que lo voy a tomar como cosa propia para explicárselos. ¿Cuándo un juez prueba de oficio en un pleito civil o penal? Cuando tiene dudas. Porque si hay pruebas suficientes para absolver o para condenar, pues simplemente absuelva o condena convencido de lo que está haciendo. ¿Cuándo ordena una prueba de oficio? Pues cuando tiene dudas. Y ahora resulta que la Constitución al juez que duda le dice absuelva. Es una manda constitucional. El indubio pro reo es una manda constitucional. Juez tiene dudas, absuelva. Tan importante es esto en lo penal que lo hemos trasladado a lo procesal, indubio pro operario, a lo laboral, a los menores, indubio pro minoribus. En familia, indubio pro vigencia de familia. En lo civil, la Corte Internacional de Juristas habla que indubio pro demandado. ¿Pero qué dice la ley? Salga de duda, pruebe de oficio. Un juez inteligente, respetuoso de la Constitución, si advierte que la ley contradice la Constitución, la inaplica. No, a los jueces no les gusta la Constitución. Y hablo un viejo juez. Entonces, la deja de lado y toma la ley y entonces ordena una prueba de oficio, amparado en la ley, que no en la Constitución. Cuando esto ocurre, se dan 4 escenarios posibles. El profesor Razo nos va a explicar a los alumnos seguramente con lujo de detalles, porque esto es muy importante con lo que preciso terminar esta charlita. Se dan 4 escenarios. En el primero, el juez ordena una prueba y por la razón que fuere no puede ser decretada. Por ejemplo, tiene un testigo, se murió el testigo. ¿Cuál es el resultado? El juez seguirá siempre en duda, no puede salir de ella, pero tiene el deber de juzgar. Por tanto, a la postre, tendrá que ir a la Constitución, leerla y aplicarla, y absolver al imputado, de la misma manera que lo hubiera hecho de no dictar la medida. Es decir, dictando la medida, el resultado constitucional no cambia. Se absuelve y se absuelve. Segunda hipótesis. Se dicta la medida probatoria, se realiza y surge anodina, no sirve para nada, ni fu ni fa, decimos nosotros. ¿Cuál es el resultado? Pues que el juez continúa en estado de duda y tendrá que admirar la Constitución
y resolver, como lo hizo antes, mirando la Constitución y absolviendo otra vez por la duda, pero de la misma forma que lo hubiera hecho de no dictar la medida, con lo cual el resultado tampoco cambia. Tercer escenario, dicta la medida probatoria, sale a favor del imputado. El juez se convence de la inocencia y lo absuelve. Atención, de la misma forma que hubiera hecho de no dictar la medida. Acá absuelve y acá absuelve. El resultado no cambia. Cuarto y último escenario posible. Dicta la medida, se realiza, sale en contra del imputado, el juez se convence de la autoría y lo condena. Es decir, el resultado aquí varió. Siempre mirando la Constitución absolvía, pero ahora conforme a la ley va a condenar. Piensen ustedes y díganse cada uno para qué lo hizo. Los jueces dicen inocentemente, yo no sé a quién voy a beneficiar, pero yo a mi vejez sé a quién quiere beneficiar y sé que quiere condenar, ¿no? Cuando a mí me ha pasado eso en mi vida procesal, yo lo he recusado al juez, entendiendo que estaba juzgando con la medida, vía prejuzgamiento. Por supuesto, los jueces se rieron de mí, carcajadas. Pero yo lo soporté, porque al no consentirle la prueba de oficio, dejé preparado un recurso para San José de Costa Rica, a donde no fue necesario que llegara nunca, pero hubiera podido hacerlo con solo haber dicho esto de la recusación por prejuzgamiento. Termino. Van a tener ustedes un librito, El fracaso de la justicia, donde establezco con lujo de detalle el porqué de las incompatibilidades legales, el porqué de la incompatibilidad procesal civil con la penal y porqué de ambas con la Constitución, de Argentina, México, Colombia y Brasil. Somos primos hermanos todos en esta inconstitucionalidad. Y esto que se está diciendo en este curso de especialización, donde se pone énfasis en la garantía, el proceso como garantía, es novedad pura en el Brasil. Primera carrera de posgrado que lo establece. Y por eso deben ser aplaudidos los profesores de FEVALE que han pensado una carrera de ese tipo, que hará historia en el Brasil. Porque si estas cosas se piensan, y se piensan con seriedad, sin cinismo, sin ironías, sin sofismas que nos estén curando, son plenamente comprensibles y plenamente aceptables. Quien entienda esta incompatibilidad de ley con la Constitución no puede seguir manteniendo el sistema inquisitorial que en lo procesal rige en el Brasil. Debe ser garantista, es decir, aplicar la garantía del proceso y para que el garantizador, juez de derecho, respete irrestrictamente y haga respetar irrestrictamente mis derechos constitucionales. Igor, espero no haberlos cansado. Excedí el tiempo que me dieron para conversar y creo, hago votos para que esto que están haciendo en Nuevo Hamburgo sirva para todo el Brasil. Les auguro una historia importante, una historia de agradecimientos y de aplausos. Mi afecto para los alumnos, mi afecto para los profesores, mi agradecimiento a la Universidad FEVALE. Muchas gracias, señores. Maestro, muito obrigado. Falarei em português para que nós possamos transmitir a mensagem juntamente com os nossos alunos. Eu tenho certeza que os colegas que estão na nossa universidade, que nos acompanham do auditório, assim como o público do YouTube, nós tivemos a palestra transmitida pelo YouTube, inclusive alguns dos seus alunos comentando acerca da palestra de modo extremamente elogioso, e de fato nós ficamos
bastante impressionados. Eu, por óbvio, já conhecia muito das ideias do professor Alvarado, já tinha acompanhado muitas das suas palestras, e era um dever que eu tinha de ofício com os meus alunos compartilhar, de algum modo, as ideias do professor. De fato, há um notável apanhado histórico, jurídico, que mostra uma das grandes qualidades do professor Alvarado, que é conseguir transmitir com muita clareza, com muita objetividade, temas que são extremamente complexos. Maestro, duas informações que acredito que lhe irão deixar muito feliz. Nós já temos aqui na nossa universidade alguns semestres, trabalhos de graduação sobre a temática da prova de ofício, sobre as chamadas cargas dinâmicas da prova, e uma série de trabalhos críticos acerca desses assuntos que seguem a doutrina que o maestro vem disseminando ao longo dos anos na América Latina, mas aqui também no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado de onde nós falamos, que é um estado fortemente marcado por uma tradição publicista, inquisitorial de processo. Nós temos trabalhado passo a passo para mudar, para modificar esse cenário. E inclusive, os seus alunos e discípulos, professor Glauco Gumerato Ramos, professor Eduardo José da Fonseca Costa, inclusive já ministraram aulas na nossa pós-graduação, e também criticando o tema que no Brasil hoje o maestro citou, né, criticamente, que é a temática da cooperação, colaboração processal. Tivemos também a palestra do professor Luiz Correia de Mendonça, professor português, que inclusive citou em mais de uma oportunidade na sua aula os ensinamentos do senhor, seus ensinamentos, e fez uma crítica também bastante efusiva à cooperação processual. Maestro, estupendo, não temos palavras para lhe agradecer. Sabemos o quanto o senhor é ocupado, o quanto o senhor está sempre repleto de atividades processuais, e repito que nós já tínhamos conversado. O seu livro, Fracassos da Justiça, já está em processo de tradução, e inclusive a editora Casa do Direito já nos deu sinal de ok, tudo certo, iremos publicar o livro em português. Quem sabe até o final deste ano, os nossos alunos já terão a oportunidade de fazer a leitura do seu livro na língua portuguesa, o que certamente vai facilitar muito ainda mais a difusão do garantismo processual. Em regra, né, nós acabamos que nesse formato de aula magna, até para não tomar muito o tempo dos nossos convidados, não costumamos abrir para perguntas, mas de qualquer sorte, maestro, lhe pergunto se o senhor teria disponibilidade, eventualmente, para responder alguma pergunta. Por supuesto que sim. Por supuesto. Os alunos ficam um pouco acanhados, um pouco tímidos, mas, de qualquer sorte, vou rapidamente perguntar ao professor Cássio, que está no auditório, está em transmissão comigo, se há alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Do contrário, se não houver, nós já vamos dar encaminhamento ao encerramento da nossa conferência. Parece que nadie, não? Nossos alunos ficaram, acredito eu, que sem palavras, com tanto ou não entenderam. Certamente entenderam, mestre, certamente iremos seguir disseminando seus ensinamentos entre os nossos alunos. Maestro, muito obrigado. Caso queira falar, fique à vontade. A palavra é sua. No, yo lo que creo, Igor, es que los alumnos tienen que retrabajar esta idea con ustedes, ¿no? Con los propios profesores. Si el profesor comparte la idea
y cree que es lo correcto. Es bueno que esto se converse, se insista, porque el alumno todavía está siendo informado. Y lamentablemente nuestros alumnos no tienen formación jurídica. La universidad informa, no forma. Y acá esto requiere una formación filosófico, ideológico, político, constitucional y procesal. Y para eso, el profesor de Derecho Procesal, ¿no? Qué bueno sería que hicieran algún taller sobre esto y que los alumnos opinen libremente, que lo discutan, porque siempre habrá gente que le gustará la Inquisición, por supuesto. Temos uma pergunta, maestro. Temos uma pergunta. Ela vai ser encaminhada para mim aqui pelo meio eletrônico. Já irei reproduzi-la. Vamos reproduzi-la em português para que os alunos possam todos compreender. E peço apenas um minuto. Bom, aqui está. O aluno Cássio Martini é aluno da pós-graduação, aluno dele pós-grado. Pergunta onde, como ou por que nos perdemos, quais as razões, por que motivo na América Latina as funções, os três poderes se misturaram, onde, como ou por que nos perdimos, por que em América Latina se mezclaram as funções. Eu creio que é uma pergunta que demanda una longa investigación histórica, pero, maestro... No, pero yo la respondo rápidamente. Cuando América, voy a hablar no del Brasil, porque Brasil tiene una historia imperial que no se compadece con la historia del resto de América Latina. Pero América Latina se descubre en 1492, con la llegada de Colón a las islas del Caribe. Y cuando llega Colón, se establece acá la España con toda su legislación, con las leyes del año 1400. Luego aparecen en Portugal con las leyes filipinas, con las ordenanzas manuelinas, con las ordenanzas alfonsinas, ¿verdad? Pero también rigen en España. Entonces, cuando llegan acá, toda la legislación era la española vigente en ese momento. Y particularmente se establece la ley procesal vigente desde el Tribunal de la Santa Inquisición, aquel que pensó y armó Fray Tomás de Torquemada para perseguir judíos, musulmanes, luteranos y calvinistas. Esa perversión que llevó a la matanza indiscriminada de centenares de miles de judíos, de musulmanes, etc., es una perversión que llevó a América Latina con los llamados tribunales inquisitoriales. Los alumnos deben saber que hubo 3 tribunales de la Inquisición en América Latina. Uno en México, toda la parte norte. Otro en Cartagena de Indias y el tercero en Lima. Ustedes ajenos, ustedes tienen su propia Inquisición. Pero nosotros tenemos estos 3 tribunales y Argentina estaba dentro del Tribunal de Lima. Tribunales que practicaron la tortura como deporte. Yo creo que Hitler fue un niño de teta al lado de los monjes inquisitoriales dominicos de la Inquisición española. Fue terrible lo que nos pasó. Fue terrible. Y esta fue la normación que se hizo en todos nuestros países. Toda la justicia administrada a nombre del rey se hacía con el método inquisitorial pensado por el Tribunal de la Santa Inquisición, ideado por Fray Tomás de Torquemada. Cuando en 1853, atención, en 1853 en mi país
se adopta el régimen republicano de gobierno porque se trae la Constitución de los Estados Unidos, nadie advierte que el régimen procesal era incompatible con el régimen constitucional, porque este era un régimen republicano y este no lo era. Atención a esto, porque no nos dimos cuenta de que éramos república hasta hace muy poco tiempo. Es más, no sabemos qué somos, ni qué, por qué, ni para qué, ni cómo se ejerce la república. Entonces, cuando la norma constitucional aparece, de inmediato aparece nueva normación en mi país, por ejemplo, que establece que el juez en lo procesal puede ponerle posiciones a las partes, puede hacer que las partes confiesen mediante el sistema de absolución de posiciones. Medio que es solo para las partes encontradas, nunca para el juez. Sin embargo, el juez puede afirmar un hecho y decir que la parte si es cierto o no es cierto. Nos confundimos. Esto lamentablemente para Casio, que tiene el nombre romano, Casio tiene que entender que venimos tardíos en la historia. Recién a fines del siglo pasado nos hemos dado cuenta de la notable inconstitucionalidad que vivimos desde 1853. Ninguna corte lo dijo. La brasileña tampoco lo dijo. La argentina tampoco. Y para colmo de males, en los últimos años han imperado los tribunales constitucionales en una competencia que afortunadamente Argentina y Brasil no las hemos delegado todavía. Y estos tribunales constitucionales se han convertido en el poderoso señor Don Poder. Hacen lo que quieren y no están vinculados ni preservados por ningún poder. Yo quiero que sepas, Igor, que en la época de la pandemia hice un programa por YouTube que lo llamo Conversatorio Procesal. Hice uno contigo y con Natalia. Y el primero que hice, hablando de Proceso y República, lo hice con Juan Antonio García Amado, profesor de filosofía de la Universidad de León, donde tuvimos 2 horas de conversación. Y allí analizamos lo que pasó a partir de la Constitución de Bonn, la Constitución actual alemana. Y descubrimos, ese fue mi descubrimiento y lo digo en ese conversatorio, que la Constitución de Bonn, que es la que impone la idea de tribunales constitucionales, es el triunfo final del nazismo. Atención a lo que te estoy diciendo. Tú eres un hombre joven que no recuerdas esto, pero los países del eje que perdieron la guerra del 40 eran Alemania, Japón e Italia. Esos países perdedores que pagaron fortunas de indemnización a los otros países, hoy son los países que comandan el mundo. ¿De dónde son los autos, los televisores, la heladera, la licuadora, sino de Italia, Japón y Alemania? ¿Qué otro país produce la gran industria, sino esos 3? Es decir, los países del eje, políticamente vencidos, fueron económicamente vencedores, no sé por qué, pero una realidad. Y también fueron constitucionalmente vencedores, porque todo esto que estamos hablando, ustedes de la cooperación y los tribunales de Perú, de Guatemala, de México, de Colombia, del Tribunal Constitucional, todo es una perversión que muestra que el nazismo sigue imperando en el mundo. Y eso para mí es gravísimo. Es gravísimo y nadie lo dice. Nadie lo advierte. Y me parece que hay que decirlo. Si amamos la democracia, si amamos la república, tenemos que decirlo. Esa es mi respuesta para Casio. Gracias, maestro. De fato, esse é um assunto aqui, passando um pouco para os nossos alunos, que nós costumamos trabalhar, e o professor Alvarado tem muitos textos e muitas palestras, inclusive, mostrando como o processo de nascimento do processo canônico, com o Papa Inocêncio III, dá início
a esse modelo inquisitorial de processo. E, paralelamente a isso, no Common Law, nascia a Magna Carta inglesa, o mesmo período, 1215, e aí se começa a forjar, começam a se forjar dois caminhos, duas tradições a respeito de uma visão inquisitorial e um processo adversarial, que é uma das bandeiras que o professor Alvarado há bastante tempo vem defendendo, um processo adversarial puro. Nós tivemos aqui mais uma pergunta, maestro, que eu creio que seja de um seguidor, mas algum discípulo do professor Alvarado, acredito que seja do Peru, Guido Aguirre de Agrados. Como se pode fazer para seguir a maestria em Direito Processual, né, ou acompanhar mais de perto os trabalhos, estudar com o professor Alvarado mais diretamente. Isso eu acredito que seja algo que possa também ser do interesse dos nossos alunos. Até penso futuramente que nós possamos estreitar os laços da nossa universidade com a Universidade de Rosário, eventualmente um período para os nossos alunos da nossa pós-graduação terem a oportunidade de estudar com o maestro. Quem sabe possamos pensar um pouco nisso mais à frente, mas, de qualquer sorte, a pergunta lançada aparece na tela también. La contesto. Es una buena pregunta de Guido Aguirre, que ha sido discípulo mío. Él es exalumno y egresado de mi maestría. Yo tengo la suerte de tener el día de hoy 2.374 egresados de mi maestría. Muy pocos rosarinos de mi ciudad, son todos desde México hasta la Tierra del Fuego, pasando por todos los países. Tengo muchos peruanos, tengo muchos paraguayos, muchos colombianos y algunos brasileños. Acá pasó por mi maestría, ha pasado Lucho Delfino, ha pasado Glauco Gumerato Ramos, a ver, no me salen ahora los nombres, pero voy a tener 10 o 12 egresados. Amanda Lobão, egresada de la maestría, también recibió su título en Brasil. Yo fui su jurado en el Brasil. Tengo varios brasileños que lo que tienen que hacer es practicar un poco el castellano, aprenderlo un poco y venir con enorme gusto. Yo gracias a esta generosidad de la invitación de los profesores de FEVALE, yo puedo hacer con la universidad un convenio para que los alumnos de la especialización de FEVALE puedan cursar con reconocimiento de créditos mi carrera, y desde ya puedo asegurarles que tienen media bolsa, acá llamamos beca, media bolsa a lo que se cobre la mitad. Eso lo puedo disponer yo y ya se lo otorgo a todo alumno que venga de la Universidad FEVALE. Certamente essa ideia, esse insight que surge neste momento, nós vamos trabalhar para avançar nesse sentido, maestro. Tenho certeza que é algo que interessa muito à nossa universidade, interessa muito aos nossos alunos, que certamente chegarão para estudar com o maestro, conhecendo bastante já sobre o garantismo processual. Afinal de contas, repito, essa é a primeira pós-graduação brasileira a trabalhar a temática do garantismo processual como pano de fundo, e repito que nós estamos com inscrições abertas. E vamos aprofundar, sim, essa ideia de um intercâmbio entre as nossas universidades, é algo que nos interessa muito e que certamente interessa aos nossos alunos. Temos mais uma pergunta vinda da Costa Rica, perguntando sobre o poder do juiz para procurar a verdade como argumento para praticar ato das partes, né? Acredito aqui que a pergunta vá na linha de um tema que também nós já trabalhamos aqui na especialização, né? O conceito de imparcialidade, que vem de um professor chamado Werner Goldschmidt. Tivemos os nossos alunos aqui, um brasileiro, Diego Creverin, que também é um fã do professor Alvarado, mas eu me abstenho de falar e passo a palavra para o maestro. Lizeth Barbara, que quien hace la pregunta, es una alumna mía de los cursos que hago en Alcalá, de Henares, en España. Tuve la fortuna de poder hacer 3 cursos en Alcalá, que es la vieja Complutense española.
y ahora hace un mes y medio he cerrado el primer curso de especialización de Derecho Procesal en Salamanca, donde, por cierto, no hubo ningún brasileño en esta oportunidad, pero he tenido 50 alumnos de un curso intensivo de 15 días. La pregunta del liceo me está dando pie a mí para que yo hable del tema, pero el tema es de tanta vastedad y hondura que no se lo puedo contestar en una respuesta. Lo que hagamos es otra cosa. Gracias a la pregunta de Lisette Álvarez, le ofrezco que tengamos otra conversación sobre si la verdad existe o no existe en el proceso, si hay que buscarlo o no, y si es que hay una verdad. Si es que hay una verdad, porque con esto cierro. Yo quiero que ustedes recuerden que en el proceso no se juzgan hechos, como dice todo el mundo. Los jueces no juzgan hechos, juzgan opiniones acerca de hechos. Lo que dice una parte respecto de lo que ocurrió y lo que dice otra parte respecto de lo que ocurrió. Y generalmente son antagónicas. Son opiniones, no hechos. Y a partir de esta tontería puedo conversar 1 hora con ustedes sobre el tema, si es que realmente existe una verdad, si es alcanzable la verdad, y si existe, si es problema del proceso o no. Muchas gracias, maestro. Então, vamos dando encerramento, agora sim, encerramento oficial à nossa atividade. Reitero os agradecimentos ao professor Adolfo Alvarado Vechoso, que nos brindou nesta noite de hoje com o que de fato foi uma verdadeira aula magna. Eu já tenho aqui alguns questionamentos de alunos sobre bibliografia. Eu não vou tomar o tempo do professor Alvarado com estas perguntas, mas passarei as bibliografias para os alunos e em breve nós teremos uma edição brasileira do livro do professor Alvarado, que eu acredito seja uma excelente introdução para que os nossos alunos possam tomar conhecimento da doutrina do garantismo processual professada pelo professor Alvarado Vechoso. Então, maestro, muito obrigado. Vamos encerrando a nossa atividade de hoje. Contaremos com a sua presença certamente em outros momentos, na abertura da próxima edição da nossa pós-graduação, e entrarei em contato para que possamos aprofundar as possibilidades de intercâmbio. Certamente será uma oportunidade ímpar para os nossos alunos. Muito obrigado a todos. Eu encerro a transmissão por aqui e o professor Cássio fará o encerramento no auditório com os alunos que lá estão presentes. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até pronto. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e de todas, alunos e alunas da graduação e da especialização, professores e professoras também que estiveram presentes aqui. Nós tivemos essa fala aqui até as 8h45, até estava conversando com os professores aqui se nós íamos liberar os alunos ou voltar para a aula, mas a gente decidiu encerrar por aqui o evento hoje, tá, pessoal? E continuamos caminhando. A gente tem um segundo evento em outubro, em que a gente vai anunciar também, e a lógica é sempre essa. Eu só quero deixar claro que eu fiquei muito feliz ali com a conexão assim, internacional e latino-americana que a gente tem, porque a ideia era exatamente essa. É claro que a compreensão do espanhol é um pouco mais difícil, não, né, tem alguns verbetes e palavras que não são os nossos, mas nas disciplinas de processo nós vamos comentar bastante isso, porque é muito que a gente traz em processo aqui, e também comentado de alguém com a carreira do Alvarado Veloso se preocupar, e ele se preocupou, passou a semana perguntando sobre questões legislativas do Brasil, eventuais novidades legais, se aprofundou no Código de Processo Civil Brasileiro, ele sim, por exemplo, o texto do artigo 6º ali da cooperação, ele sabe de cor, né, e sabe todos os artigos sobre cooperação no México, e como ele falou, até a Terra de Fogo, né, o sul da Argentina. Então, alguém com a carreira dele se preocupou em estudar, em dar uma lida antes de vir falar para vocês aqui, sabia muito bem para quem estava falando, o que deveria falar. Eu acho que isso é um principal exemplo aqui que a gente poderia deixar. Pessoal, muito obrigado mesmo, de verdade, tá? E um bom semestre também, né, para todos aqui. Sabemos que o segundo semestre sempre é um pouquinho mais pesado, porque traz o primeiro junto, mas vamos caminhar até o final do ano aí, todo mundo tranquilamente. Obrigadão, pessoal, muito obrigado mesmo.